Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a otro capítulo de Examinando a través de Ñande Yarañe TV. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un placer nuevamente de encontrarnos a través de la pantalla chica o grande. Hoy día ya hay tantas pantallas de todos los tamaños, así que estamos de vuelta para ofrecerles un capítulo interesante junto al hermano Cristian. ¿Cómo está, Cristian? Gusto nuevamente. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Un saludo también para toda nuestra teleaudiencia que hoy nuevamente se une a esta emisión de Examinando, ¿sí? Una manera de agregar, de incentivar y de enseñar y compartir lo que sabemos con nuestros hermanos. ¿Qué vamos a examinar hoy? Hoy vamos a examinar, porque ya hemos terminado las anteriores emisiones con el tema que se refería a la sinodalidad, ¿sí? Sinodalidad. Sinodalidad. Eso le invitamos a que puedan ustedes ver a través también de las páginas de Ñandreañe TV. Sí, están habilitados los links para que de esta forma puedan compartir con aquellos que deseen formarse y conocer un poco más sobre este tema que ya habíamos desarrollado en 3 programas anteriores. Hoy vamos a iniciar un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre los laicos según el magisterio de la Iglesia. Los laicos según el magisterio de la Iglesia. Qué interesante, ¿eh? Exactamente. Todos somos laicos los que trabajamos en mayor cantidad, ¿sí? Pero cuando hablamos de iglesia muchas veces pensamos solamente en el clero. No, que el papa, los obispos, ¿sí? Los presbíteros, los diáconos, no. La iglesia en conjunto. Hoy, a partir de hoy vamos a comenzar a hacer un pequeño desglose, un resumen de esta riqueza maravillosa que hace referencia al laico y cuáles son sus roles dentro de lo que corresponde a la organización de la iglesia. Como somos parte esencial y parte plena de la iglesia, miembro de este cuerpo místico de Cristo. Y vamos a comenzar a hablar sobre diferentes documentos y vamos a iniciar desde el Concilio Vaticano II. Qué Sí. bueno. Hoy vamos a aprender entonces lo que en este caso el laico según el magisterio o los laicos según el magisterio De la iglesia. Qué bueno. Y bueno, yo creo que tenemos que ir desde el comienzo, ¿verdad? Desde la misma definición, porque al final mucha gente habla de esto, como siempre, en los términos, pero pocos alcanzamos a entender bien, pocos porque seguramente, como ya habíamos dicho y repasando un poquitito y siendo breve, el catecismo no fue tan profundo, ¿verdad? Deberíamos de que los catequistas tengan más esa profundidad, de manera que entendamos ya desde la niñez, de la juventud, adolescencia, entender bien lo que es esto. Claro, muy interesante lo que estás diciendo, porque ciertamente esta es una falencia que ahora estamos buscando corregir, la formación de nuestros catequistas, pero no también solo de nuestros catequistas, sino también de usted que quizás no está en la catequesis, no está activando la catequesis, pero está en algún otro departamento, una comisión de su comunidad, de su parroquia, en su capilla, y de esta manera tiene que conocer, agregar cuáles son los fundamentos de nuestra fe, como diría San Pedro. ¿Sí? Dar esperanza y fundamento de nuestra fe, dar razón de nuestra fe. Este es el sentido verdadero del cristiano. Nadie puede amar lo que no conoce. Claro, ¿Sí? Nadie puede amar lo que no conoce. O Juan Pablo, cuando le conoces en este caso a la que va a ser tu futura esposa, si no se inicia ese proceso consecuente en el noviazgo y no se conocen mutuamente, no van a realmente amarse, porque no conoces cuáles son los elementos que te atraen y te complementan de la otra persona. Así es. Se da la misma situación dentro del ámbito eclesial. Entonces, conocer a Dios para que desde este conocimiento, también racional, podamos amar y aprender a amar un poco más a Dios desde el proyecto que Él ha diseñado para nosotros. Esto es importante. Muy bien. Empecemos entonces examinando aquí con el hermano Cristian Coronel, por supuesto por Ñande Yarañe TV. Así, hermanos, nuevamente bienvenidos. Para nosotros es un honor compartir con usted allí desde donde se encuentre y le enviamos nuestros mejores deseos de que esto vayamos progresando conjuntamente con usted, con la familia que forma a la hermosa Iglesia Católica, orgullosos de ser católicos. Sí, la palabra laicos proviene de un término griego que significa laos, que aparece en la Sagrada Escritura,
particularmente en el Antiguo Testamento, y se refiere al pueblo, o se refería al pueblo consagrado de Dios, diferenciándose de los pueblos, obviamente, que eran los pueblos paganos, ¿sí? Los pueblos paganos. Entonces, desde esta terminología podamos comprender el verdadero sentido que nos ayuda a profundizar en este ámbito. Los laicos somos el pueblo, pero no somos el pueblo, vamos a decir, de segunda, sino que somos el pueblo pleno, injertados a Cristo, o sea, a través del bautismo. Para ser parte de este pueblo, el Antiguo Testamento era la circuncisión, toda esa tradición mosaica, el cumplimiento de la ley mosaica, pero nosotros los cristianos nos insertamos al pueblo de Dios y nos convertimos en hijos adoptivos a través del sacramento del bautismo. ¿Sí? Es el sacramento, la llave que abre la oportunidad de poder ser parte del cuerpo místico de Cristo, su esposa, que es la iglesia. Entonces se refiere, el laico está refiriéndose al ámbito del pueblo consagrado, y desde este punto podemos decir también que el laico es una manera de diferenciarse de los demás que no conocen el proyecto de Dios y son los que activamente están trabajando para que este proyecto pueda desarrollarse. ¿Sí? Cuando Dios sella una alianza con el pueblo, con su pueblo, esta alianza se debe desarrollar, es el proceso de desarrollo y también como un antecedente a la plenitud de ese proceso, que sería ya la redención plena en Jesucristo. ¿Ok? Por eso, hermanos, nosotros como cristianos debemos estar sumamente agradecidos en Dios porque fuimos introducidos e injertados a Cristo, que es la vid verdadera, no por nuestros méritos, sino porque Él así lo quiso. Él así lo quiso. La salvación es gratuita. Entonces, a esto se refiere particularmente primero la palabra laicos, y vamos ya a lo que sería la profundización de este término o de este parámetro, de este estudio, un breve estudio teológico, sobre lo que se refiere en este punto. Sí. Cristian, reiterando un poquitito, entonces la palabra laico viene de laos. Laos. Ajá, una palabra griega que entonces significa nación o pueblo. Sí, que era el pueblo consagrado. El pueblo consagrado. Ah, ya, perfecto. Es importante reiterar un poquito para que se nos enrosque un poco en la mente, ¿verdad? Y que no tengamos que estar dentro de una nebulosa sin entre sí, no, ¿verdad? Ya sabemos entonces que la palabra laos es una palabra griega, de donde deriva entonces el término de laicos, que es nación o pueblo. Exactamente. Somos el pueblo santo de Dios. El pueblo santo de Dios. Sí. Y como estaba diciendo, la profundización de este término, o de este parámetro, o el verdadero sentido, la amplitud de la palabra laico, no solo la palabra, sino el pueblo santo de Dios, comienza a tener una relevancia importante a partir del Concilio Vaticano II. Es el que en el siglo XX determina y el futuro de la Iglesia actualiza, vamos a decir, la dirección que la Iglesia debe tomar en cuanto al enfoque, no solo pastoral, sino también incluso doctrinal. No cambia nada, el magisterio el magisterio queda tal cual, simplemente lo que hace es actualizar aquella revelación que hemos recibido de Cristo, ¿sí? Esta revelación que para nosotros es el signo del amor del Padre y la fidelidad del Padre hacia nosotros, el cumplimiento de su promesa, que se realiza de manera plena en Jesús. Una constitución bellísima que es la Lumen Gentium, la luz de la gente significa, que es un documento del Concilio Vaticano II, en el número 31 realiza la definición por excelencia de quiénes son los laicos. Y dice particularmente así: por el nombre de laico se entiende todos los fieles cristianos a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia, es decir, los fieles cristianos que por estar incorporados a Cristo por el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Son los tres caracteres que recibimos en el bautismo. Somos sacerdotes,
porque a través de ello nosotros participamos de la celebración de los sacramentos y como reina de todos los sacramentos, que es la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, bautizados que celebran a Cristo a través de los sacramentos que son vías perfectas de gracia, instituidas por el propio Jesús y administradas por la Iglesia. ¿Sí? También dice, somos profetas. El profeta tiene dos roles centrales. El profeta es el que anuncia la buena nueva y también es el que denuncia la relajación moral. Es el que denuncia los pecados. Es el que nos ayuda a comprender mejor desde la profundización de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, cuál es el verdadero sentido de lo que Él quiere y nos dice. ¿Cuáles son las directrices que debemos seguir para ser verdaderamente plenos y felices? El sentido real de la revelación es la plenitud de la felicidad en Dios. Dios nos creó para ser felices y para realizarnos como hijos suyos. Pero podemos realizarnos como hijos en Él, no fuera de Él, porque eso forma parte de nuestra propia naturaleza. Ser plenos en Él, volver al origen que es Dios. Que es Dios. Y esto es lo que se restaura en la redención. ¿Sí? Entonces, ¿qué se restaura? Aquello que fue roto por el pecado original y a través del cual entró la muerte. Cristo restaura a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección para que podamos volver a esa promesa original, para que podamos volver a Dios, para que podamos contemplar a Dios y tener una relación con Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento la relación del pueblo era del Dios de los ejércitos, que el pueblo que escucha a Dios desde la punta de la montaña, ¿sí? Del Sinaí, con sonido de trompetas, ¿sí? El estruendo, y causa temor. Es un Dios poderoso, es un Dios que ciertamente tiene ese peso, obviamente, porque es un ser divino. Pero no había esa comprensión de Dios como papá, todavía estaba, vamos a decir, en pañal ese concepto. ¿Ok? Entonces era un Dios lejano, el Dios de los ejércitos, el Dios de la justicia. Y cuando llega Jesús, cuando llega Dios que se hace hombre, asumiendo la carne humana, asumiendo nuestra naturaleza en todo menos en el pecado, desde el seno virginal de María, desde este punto, Él baja, dice San Pablo, se anodada, la kenosis de Dios, se anodada, se rebaja, se humilla, se despoja de su gloria por amor a nosotros, para pagar nuestra deuda, para comprar nuestra salvación, diría el Apocalipsis, a precio de sangre. Ese es el precio que se pagó. Así que imagínate, hermano Juan Pablo, la enorme, que es imposible prácticamente llegar a dilucidar la profundidad de lo que significa que Dios se haya hecho hombre. Que Jesús, siendo Dios, caminando en medio de nosotros, que se haya hecho un bebé indefenso como nosotros, un ser humano como nosotros. Se despojó de su gloria para decirnos simplemente, Dios te ama. Y mostrarnos el rostro misericordioso del Padre. Enseñarnos la plenitud de lo que Él siempre tuvo como proyecto original. Y decirnos, este es el proyecto original. Vuelvan al proyecto original y en esta, porque nosotros les devolvemos, Dios les devuelve a ustedes la capacidad y la oportunidad de poder alcanzar la plenitud de la revelación en Él y la salvación en Él. Es decir, poder ver a Dios, estar con Dios, compartir con Dios y cuando cerremos los ojos definitivamente en nuestra peregrinación aquí en la tierra, estar con Dios. Adorarlo en espíritu y en verdad en su presencia. ¿Ok? Entonces, este es el parámetro para hablar del pueblo de Dios. Dice, un pueblo que tiene una función sacerdotal, profética y real. ¿Qué se refiere a real? Que Jesucristo es Rey. Cristo es Rey.
Y nosotros también somos reyes coronados por el halo de la santidad, coronados por la victoria de la resurrección, y fuimos redimidos. Fuimos entonces renovados, muertos al hombre viejo y resucitados al hombre nuevo en Jesús, el nuevo Adán. Qué bueno, qué bueno. Estamos presentando este capítulo de hoy aquí a través de Ñandeyarañe, los laicos según el magisterio de la Iglesia Católica. Bueno, Cristian, ¿te parece si hacemos una pausa? Luego ya retomamos porque es interesante y espero que ustedes también se peguen, no se despeguen de esto que es interesante saber, conocer, gracias al hermano Cristian que viene como siempre a darnos toda esa enseñanza y tengamos que saber definitivamente los términos, las definiciones y un montón de otros puntos que desde luego como buenos cristianos católicos debemos de conocer. Venimos enseguida aquí a través de Ñandeyarañe TV examinando. Bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta aquí en Examinando a través de Ñandeyarañe TV, canal 25 de Tigo. Y por supuesto, compartiendo uno de los puntos realmente importantes, ¿verdad? Que tenemos que saber, que tenemos que aprender, que tenemos que conocer. Como hay otros aspectos en los que todavía seguimos desconociendo, justamente nosotros a veces, como cristianos, nos consideramos laicos, pero un término muy somero, muy superficial. Es decir, hasta incluso nos permitimos criticar, hasta incluso nos permitimos solamente mencionar, solamente tener un nombre, por decirlo de alguna manera, y no estamos dentro, compenetrados, empapados con todo esto. Y eso lo decía el joven Carlo Acutis en su tiempo de vida. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos ese movimiento que debe de tener la iglesia y que yo creo que con esto nosotros entregamos un grano de arena, ¿verdad? Para que tengamos que enriquecernos más y tengamos que, por supuesto, vivir más. Y si hay que cambiar, hay que renunciar a las cosas
que no nos favorecen. ¿No es así, mi querido? Así es. Simplemente para agregar un poco lo que decía Beato Carlo Acutis es que cuando criticamos a la iglesia, nos criticamos a A nosotros nosotros mismos. mismos, sí. Justamente esas críticas que hacemos por esto y nosotros mismos somos la iglesia. Es cierto, hermano Cristian. Y bueno, realmente nos alegra de sobremanera dar una continuidad en examinando esto que es los laicos según el magisterio de la Iglesia Católica. Esto se da particularmente, continuando con el tema, porque el carácter natural del laico es el de ser secular. O sea, el carácter secular del laico es parte esencial de su vida cristiana. ¿Por qué? Porque estamos insertos ciertamente en la vida eclesial, en la comunidad, pero salimos, o sea, estamos afuera. Por eso los laicos debemos estar asumiendo compromisos en el área en las diferentes áreas que estructuran al ambiente o la construcción de la sociedad. Llámese economía, llámese política, llámese diferentes puntos o aspectos sociales. ¿Por qué? Porque los laicos somos los que debemos impregnar de Cristo todo aquello que nos rodea. O sea que para que el reino de Dios se haga realmente realidad a través de nuestro compromiso, debemos hacerlo desde Cristo, mirando siempre a Cristo como el modelo de hombre perfecto. Es el que agrada por excelencia al Padre y esa es nuestra función central, agradar al Padre. Pero esto no corresponde a la renuncia, o mejor dicho, a la enajenación de la libertad, sino que se refiere más bien a la plenitud de la libertad, porque somos libres en la verdad. Y la verdad, más que un concepto, es una persona, y esa persona se llama Jesús. La verdad hecha hombre, la palabra del Padre que asume nuestra carne humana, y en función a eso alcanzamos la salvación y la redención. Entonces, el carácter secular del laico forma parte esencial y natural de su compromiso social. Entonces, meterse en política, meterse en los diferentes ámbitos sociales, no es algo que podríamos decir, no, yo no me meto en esto porque es corrupto. Por eso debemos estar, para impregnar de Cristo y que la justicia de Dios, la justicia de Cristo, pueda abarcar todos los ámbitos que construyen al ser humano. Por eso la formación integral no solamente pasa por la formación científica y técnica, sino que también el aspecto axiológico, es decir, el valor, el aspecto deontológico, la ética profesional como parte del servicio de los demás, que también es un rol dentro del ámbito cristiano y forma parte de la caridad, ¿sí? De la caridad que siempre es Jesús. El que nos inspira es Jesús y el que nos lleva a Él. La diferenciación entre estos conceptos, nosotros no somos los cristianos filántropos, sino que nosotros vivimos y practicamos la caridad, es decir, miramos más allá de lo puramente humano, sino que vemos en el hermano a Jesús, vemos el rostro de Cristo. Y al ver el rostro de Jesús cambia mi percepción del hermano. Ya no le puedo mirar para juzgarle por sus pecados, no lo puedo mirar para señalarle por sus errores, sino que lo miro y lo amo independientemente a sus pecados, independientemente de los errores, por la dignidad de hijo de Dios. Lo considero un igual a mí. Y así como yo tengo errores, el otro también obviamente lo tiene. Pero llegar a esa comprensión no solamente es una comprensión puramente racional, conceptual, sino que es vivencial. Nace de la acción. Y esa acción que tiene como punto de partida la buena nueva de Jesús, que es el Evangelio. Por ello, cuando nos hablan los padres conciliares sobre el laico, se refiere al miembro pleno del pueblo de Dios, miembro pleno del pueblo de Dios. Es decir, que estamos injertados, como habíamos dicho al inicio, a la vid verdadera que es Jesús. Y eso tiene como consecuente natural una responsabilidad que nos hace parte de ese proyecto a la que hemos sido llamados a cumplir y extender la buena nueva de Jesús. Así es. Excelente. Y bueno, que nos
¿qué nos aconsejas en todo caso para que también podamos seguir? Porque siempre es importante también insistir un poco con esto, hermano. Claro, la iglesia tiene las vías necesarias para alcanzar la salvación y perfectas, que son los sacramentos. Son vías de gracia instituidas por Jesús, obviamente, pero no se debe quedar allí. No es que yo me voy solamente los domingos y ya soy un buen cristiano. No, no. No me, que cumplo con los domingos, yo cumplo con las fiestas de guardar, los preceptos, no. Es mucho más que eso. La vida en comunidad y hacer vida con los hermanos cristianos es parte natural del bautismo. O sea que es una consecuente natural de nuestra fe. La fe ciertamente la vivo en comunidad, la desarrollo en comunidad. Así como la oración personal es importante, pero si está desconectada de la oración del pueblo con el pueblo, por excelencia que es la Eucaristía, no tiene sentido. Es vacío. Es vacío, porque Jesucristo nos dijo, el que ora en su casa y allí está y es buena persona se va a salvar. No. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Es decir, que la Eucaristía es un elemento central de nuestra fe. No es un agregado. Es el punto de inicio y el punto final. Y como consecuencia de la Eucaristía, tenemos la misión, la misa. La palabra misa, que significa misio, ahí comienza la misión. Cuando salimos y recordando y teniendo bien presente que al ser pueblo de Dios, ese compromiso que hemos celebrado en la palabra, la liturgia de la palabra, y al alimentarnos de Jesús en la Eucaristía, nos da la fuerza necesaria para poder seguir anunciando a aquellos particularmente que más lo necesitan y seguir nuestro proceso de conversión que no termina hasta el día que nosotros cerremos los ojos definitivamente, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere particularmente. Y la definición que da el derecho canónico, volviendo un poquitito a la parte conceptual de lo que son los laicos, habla sobre, dice, son fieles cristianos, repitiendo, haciendo una alusión a la Lumen Gentium 31, dice, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Vuelve a repetir el concepto de la Lumen Gentium 31. Dice, cada uno según su propia condición. Esa no es una definición que podríamos dejar de lado o secundaria, no. Cada uno según su propia condición, y dice el derecho canónico, llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. Es decir, yo soy un profesional y cumplo mi misión como buen abogado, como buen docente, como un buen arquitecto, como un buen ingeniero, o sea, como buena ama de casa, como buen padre, como buen hijo, como buena abuela, como buen abuelo. O sea, cada uno cumple una función social. Pero ese cumplimiento debe ser perfecto. Es decir, como el Padre es perfecto, nosotros estamos llamados a ser perfectos. No lo hago de manera mediocre. Como paraguayo solemos decir, patiente. No, no es el patiente. Dios ama la perfección porque Él es perfecto. Por eso, hermanos, la pereza es un pecado capital. La pereza. Dice, no, yo no me quiero ir, voy a dejar nomás hoy. Porque, viste, ya estoy cansado y empezamos a poner los pretextos. Porque no le damos verdaderamente el valor. Y solo, hermano Cristian, que cuando estamos en la parte crítica, en lo más difícil, ahí nos acordamos, ahí que queremos, ahí pedimos, ahí suplicamos, ahí está. Por eso, ¿verdad? Y estamos ahí. Después cuando conseguimos, ya, listo, ya está, ya hemos logrado, ya gracias. ¿Verdad? Es como, y eso es lo que hay que evitar. Eso es Totalmente. es lo que hay que evitar y estar como nos estás dando esta explicación bien detallada, bien profunda, de estar realmente desde el comienzo hasta donde corresponda. Vivir en gracia. Básicamente eso, Juan Pablo. Básicamente eso. Vivir en gracia.
¿Es difícil? Claro. Desde el punto de vista humano, ¿es posible? Es imposible. Pero desde el punto de vista divino, es posible. Porque Dios lo ha hecho posible en Jesús. Vivir en gracia. Y tenemos todos los elementos que nos ha puesto el Señor. Y que la iglesia nos ayuda a profundizar en el misterio de la fe, nos acompaña en esta peregrinación. Por eso el magisterio de la iglesia no es un elemento opcional. No es que yo pueda decir, yo creo estos puntos, pero dudo de estos. No. El magisterio de la iglesia es la autoridad por excelencia. Si ella nos enseña, es una verdad absoluta. No hay una verdad relativa dentro de la revelación y en el magisterio. Es una verdad absoluta. Son verdades de fe. Y nosotros como cristianos tenemos particularmente en el magisterio 44 dogmas. ¿Sí? Estos dogmas son, quiere decir, verdades reveladas y que deben ser tenidas en cuenta como verdades absolutas. Pero la iglesia es la única autorizada de ayudarnos a direccionar nuestra comprensión del proyecto de Dios a través de la riqueza inmensa de su magisterio. Por eso siempre insisto, hermano, en el hogar de cada cristiano católico no puede faltar la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II. Van a encontrar en cualquier librería católica. Estos son documentos base, porque nosotros no nos guiamos solamente por la Escritura, sino que la Escritura es uno de los fundamentos de nuestra fe. Igual que el magisterio, la tradición apostólica, la sagrada tradición apostólica que hemos heredado. Es decir, que ahí el magisterio se alimenta de estos puntos, de estos pilares que sostienen las verdades absolutas. La verdad absoluta, no hay discusión. ¿Ok? Entonces, yo para ser un buen cristiano, no es que pueda decir, yo hago esto y ya estoy bien, ya estoy en gracia. Pero dejo esto porque me parece que no es correcto. No hay negociación. No hay negociación. Cristo es radical. No podemos condicionar. No podemos. La verdad no puede ser condicionada, porque la verdad ya ha sido dada. Y esa verdad en Jesús, que le ha delegado a su esposa, que es la iglesia. Y ella actualiza la misma verdad a través de los tiempos para poder comprender de una manera más actual, dependiendo de la cultura, la estructura geopolítica y muchas otras cosas que son condicionantes para poder entender un poquitito a qué se refiere cuando hablaba de este punto. Sí, pero sin cambiar la esencia, nunca. No se cambia la esencia, la doctrina es inmutable. Inmutable. Muy bien, Cristian. Yo pienso que estamos entrando cada vez más, estamos descendiendo en esa cámara de conocimiento, ¿verdad? Que estamos llevándole a usted, señor, a través de las pantallas de Ñandeyarañe TV, Canal 25 de Tigo, en esta emisión de Examinando. Reiterando un poco el título, por si de pronto usted haya tomado por la mitad, esto es los laicos según el magisterio de la Iglesia Católica. Estamos desarrollando con el hermano Cristian Coronel aquí en esta emisión. Y venimos en un pequeño espacio para que usted se entere de otros detalles, de otros consejos, aquí en Ñandeyarañe TV. Ya venimos. Super
señoras, señores, hermanos, hermanas, de vuelta aquí a través de Ñandeyarañe TV en el canal 25 de Tigo. Reiniciando, examinando, como es el nombre de nuestro encuentro, hoy con esto que nos trae el hermano Cristian, realmente es muy importante y nosotros tenemos la esperanza, la fe de que se peguen a la pantalla y puedan comprender paso a paso lo que se viene desgranando, desglosando y que esperamos también así entremos en la práctica y nos convirtamos en auténticos laicos. Así es, Juan Pablo. Auténticos laicos. ¿Posible desde el punto de vista humano? No es posible. Pero desde el punto de vista divino, desde Dios, todo es posible. Mira a tu prima Isabel, que ya se encuentra con 6 meses. Con 6 meses de gestación, de embarazo. Para todo lo que es, para Dios todo es posible, diría el arcángel Gabriel a la Virgen María, en aquel instante de la Anunciación. ¿Sí? Y ella, al enterarse de eso, y luego del fiat, de su sí, inmediatamente nos cuenta el evangelista Lucas que va junto a su prima, junto a Isabel, para servirla. Para servirle, sí. Para estar con ella, acompañarle, dice, estuvo 3 meses, hasta que nació Juan, ¿verdad? Sí, que sería Juan el Bautista, el precursor, el que presenta al Señor, ¿verdad? Aquí el Cordero. Entonces, ese es el verdadero sentido. La Virgen María era, mencionándola, ya que he tocado sobre este tema, fue una laica. También. Claro, una laica, pero que cumplió de manera fehaciente y perfecta el proyecto de Dios. Y cuando se entregó, ni dudó. Cuando el ángel se le había aparecido y le había dicho de que... Me imagino que habrá dudado, porque aparece allí el evangelista que nos cuenta que ella pregunta, ¿verdad? ¿Cómo será posible esto? Si yo no conozco varón, etcétera, pero siempre con la certeza de lo que viene de Dios es perfecto. Es perfecto. Como seres humanos, obviamente dudamos. Sí, los propios santos, una santa que a mí particularmente me gusta muchísimo por la profundidad de sus escritos, por la belleza de sus escritos, es una doctora de la Iglesia, como Santa Teresa de Jesús. Les recomiendo que busquen su abundante bibliografía sobre Teresa de Jesús y van a encontrar realmente una maravilla sobre la espiritualidad cristiana. Y de último, Cristian, Sí. también podemos ver esto en internet, podemos buscar, porque vamos a buscar una librería, a veces está distante y famoso esa pereza raje que vuelve a estorbar ahí. Entonces también tenemos estos cuestionamientos, inclusive el texto, todo esto tenemos en internet, uno puede en el teléfono, puede aprender, ¿verdad? Si tiene un equipo en su casa, también puede hacerlo, ¿no, Cristian? Totalmente, totalmente. Por eso, los libros que no deben faltar en la casa, vuelvo a reiterar, ¿cuáles son? La Biblia. La Sagrada Escritura, cuál es el imprimatur y la Iglesia, o sea, es decir, aprobada por la Iglesia. 2, Catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II. Son las tres bibliografías básicas de las básicas que debemos tener en nuestras casas y todos los días debemos leerla con la palabra y debemos leer también al menos unos numerales del magisterio, ¿sí? Lo que se refiere al catecismo y al concilio, ¿sí? Este documento que estuvimos viendo al comienzo, estuvimos escuchando, la Lumen Gentium, un documento precioso, la luz de la gente, habla sobre la Iglesia y el rol que ella tiene dentro de este mundo, de un mundo cada vez más secularizado y más indiferente ante Dios. Hablando sobre esto, particularmente, ¿por qué los laicos somos parte esencial del proceso de evangelización, de este apostolado? Apóstol significa enviado. Porque nosotros, como había dicho, somos lo que debemos impregnar de Cristo en los diferentes ambientes donde nos desenvolvamos, siendo buenos profesionales, buenas amas de casa, buenos padres, buenos hijos. ¿Por qué? Porque esta es una manera de evangelizar, la acción. La acción, los hechos. Los hechos. Esta es la manera más correcta de evangelizar. Y que el otro vea lo que vieron aquellos gentiles en los primeros cristianos, que se nos cuenta Hechos de los Apóstoles. Dicen, miren cómo se aman,
¿sí? Miran cómo comparten, cómo viven su fe. Ese debe ser, tienen algo diferente. Y la gracia, vivir en gracia, nos hace diferentes. Nos hace, hasta esa persona que no está en este ambiente eclesial, esa persona que es indiferente, esa persona que relativiza la propia verdad y vive según sus propios conceptos, deformados, ve algo diferente en aquel que vive verdaderamente en gracia y busca la santidad. Porque la presencia de Dios se siente. La presencia de Dios se siente. No podemos quitar el aspecto místico de nuestra fe. La razón es una parte necesaria, obviamente. Por eso debemos estudiar, profundizar, leer, memorizar, comprender, ¿verdad? Hacer una hermenéutica de todo lo que es la palabra, el magisterio, esto siempre en consonancia con el magisterio. Pero eso no solamente allí se debe quedar, sino seríamos grandes intelectuales, grandes teólogos, pero al final vacíos, ¿sí? Como aquella campana que invita a todos para venir a la iglesia, pero nunca entra. ¿Sí? Nunca entra. Seríamos como campanas. Suena para llamar a los demás a la iglesia, pero ella nunca entra. ¿Sí? No debemos ser como campanas, sino que debemos ser como Cristo. Y con Cristo ser campanas, es decir, desde la comunidad. Llamar a los demás con nuestro testimonio. ¿Y por qué doy esta alocución? Para hablar un poquitito, estuve leyendo algo interesante sobre la relativización o la indiferencia, el agnosticismo, particularmente de los sectores más jóvenes de nuestra sociedad. Y estaba leyendo, por ejemplo, de Europa, la Europa, continente viejo, República Checa, decía que casi el 70% de su población es agnóstica o no tiene religión, no cree en Dios. ¿Sí? La iglesia los templos son convertidos en museos, bares, etc. ¿Sí? Y se utilizan solamente para conciertos de música clásica, exposición de arte, etc. Ya se le desacralizó, se quitó el aspecto místico, a pesar de los maravillosos templos y las maravillosas catedrales que tienen. Pero ¿qué esto nos debe de llamar la atención? ¿Por qué nos debe llamar la atención? Porque nosotros como laicos somos responsables de anunciar a Jesús. Pero si esperamos que el otro venga a la iglesia para escuchar de Dios, no vamos a avanzar a ningún lado. Nosotros debemos llevar a Dios. Debemos buscar que nosotros, enamorados de Dios, primero comenzar nuestro propio proceso de conversión y enamorados de Dios, en esa relación con Dios, hacer que el otro también se enamore de Dios. Así es, sí. Pero es también llamativo. Dice, no creen en Dios, son religiosos, etc. Pero son uno de los países donde más recurren a las prácticas antiguas de la astrología. Ellos son los que más practican el tema de los diferentes tipos de derivados de esto, como la magia, recurren a magos, astrólogos, etc. Toda esa parte vamos a decir, totalmente pagana, ¿sí? Porque el hombre por naturaleza es religioso, o sea que eso no podemos negar desde el punto de vista antropológico. No va por la vía correcta, pero todavía tiene ese deseo de conocer lo que trascienda nuestra propia naturaleza, el misterio. El misterio. Y he aquí la gran diferencia. Nosotros no debemos recurrir o no podemos recurrir a ninguna de esas prácticas. ¿Por qué? Porque ya se nos reveló plenitud. Jesucristo, no hace falta nada más. No hace falta absolutamente nada más. Ya está en nuestra propia vida. Tenemos todo con Él. En nuestra propia vida. Esto que estamos nosotros teniendo, nuestra visión, todo lo que tenemos, amar la vida, y ya está, ya tenemos, es sinónimo, es prácticamente igual a eso, es igual a, ¿verdad? Porque quien nos da la vida al final es el Todopoderoso, ¿verdad? Claro, todo es prestado. Debemos ser buenos administradores.
y ser prudentes como las vírgenes prudentes, ¿sí? Que siempre llena nuestro aceite esperando la llegada del esposo, que será en el momento menos esperado. Todos seremos llamados, pero no sabemos cuándo, por eso debemos estar preparados. Y volviendo al tema de los laicos, hablando sobre esto que estaba mencionando, sobre lo que se refiere a la relativización de la verdad, volver a recordar y hacer una retroalimentación de que la verdad en Cristo no es negociable. No son ciertos puntos. Nosotros no somos un movimiento teológico. La iglesia no es una ONG o un conjunto de personas que creen tal cosa, no. La iglesia es la que fue instituida por el mismo Jesucristo y la única, la iglesia católica que desciende de los apóstoles. Es la única, la que tiene la verdad absoluta. Y es la religión cristiana por excelencia. ¿Sí? Muchos dicen, no, que Cristo no es religión, es relación. Hay una ignorancia increíble detrás de esa conceptualización deformada de la propia palabra religare, de donde proviene la religión. Y el Catecismo de la Iglesia, en el número 897, dice: los laicos se entiende por aquí todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido por la Iglesia. Vuelve a repetir lo que la Lumen Gentium 31 dijo. Vuelve a repetir lo que aparece también y le hemos escuchado en el derecho canónico. Pues la parte final quiero compartir con ustedes. Dice: ellos realizan según su condición la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Vuelvo a reiterar, realizan la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo, según su condición, según donde estemos, según los roles que cumplamos dentro del orden social. ¿Okay? No podemos nosotros no podemos estar abstraídos del orden temporal. No podemos. No se puede. Pero vamos a pensar entonces con las órdenes, por ejemplo, de claustro. Bueno, pero cada uno tiene según su condición, dice. Según su condición. ¿Ok? Entonces, esa es la condición que tienen ellos, esa es su misión, orar, mortificarse por la iglesia, por la necesidad de ella. Y otros que tenemos la misión de salir al encuentro del hermano, salir al encuentro del que más necesita, salir al encuentro del pobre, ¿ok? Y porque nosotros somos pobres, enriquecidos en Cristo, plenos en Jesús. Y como dijiste, Juan Pablo, si tenemos a Jesús, tenemos todo, y cuando tenemos todo, tenemos que compartir, o sea que esa es una derivación de la gracia, compartir a Jesús. No ser egoístas, no encerrarnos en nuestro propio yo. Y a veces una tentación que los agentes pastorales tenemos es de que, conociendo quizás un poco más, queremos ser maestros que juzgan al que conoce menos. Hizo mal, está mal, y yo mirando desde mi conocimiento soberbio, un conocimiento humilde, al servicio del hermano, juzgo y señalo el error del otro de manera, vamos a decir, burlesca, cometiendo el pecado de atentar contra la dignidad del otro, hiriendo su dignidad, hiriendo su autoestima. No es no corregir, no. Vuelvo a reiterar, cuando el hermano se equivoca, debemos corregir, debemos buscar reencauzar esa mala acción. Y esperemos que los demás también cumplan con nosotros eso, conmigo mismo. Sí, esto no es juzgar, pero corregir con caridad, no de manera soberbia, queriendo imponer. Por eso el proceso de evangelización, el proceso de educación, dentro incluso de los ámbitos eclesiales, debe realizarse con mucha paciencia. Ahí se subraya el pecado de omisión, ¿verdad, Cristian? Si no hacemos eso. Qué interesante, muy bien, pecado de omisión. No lo digo porque tengo miedo que se enoje. No lo hago
porque Quizás voy a chocar. sí, voy a tener esa fricción. Voy a ¿verdad? tener, sí, va a haber esa fricción, entonces eso Sí. va a impedir quizás tener un buen relacionamiento. No. Cuando el otro realmente busca la caridad, en vivir en santidad, vivir en gracia, quizás al comienzo choca, pero en el proceso va a darse cuenta de que en realidad fue por amor. Así es, excelente. Fue por amor. ¿Sí? Es como la mamá que cuando de repente le da vamos a decir, una reprimenda a su hijo, el hijo obviamente no está contento. Pero cuando va creciendo y desarrollando su conciencia, comprende de que eso que le hicieron, o eso que le hizo, lo educó. Así mismo. Bueno, excelente. Mira, estamos cada vez más apasionados y muy introducidos a esto, ¿verdad? Este tema que estamos desarrollando a través de Examinando en el canal 25 de Tigo de Ñandillara Ñe TV. Una pausa, ¿te parece, hermano? Muy bien, vamos a la pausa Y y, ya volvemos enseguida con Examinando. Ya estamos de vuelta a través de Ñandillara Ñe TV, canal 25 de Tigo, presentando Examinando. Bueno, un poco rima, ¿no? Presentando, examinando, pero hoy el hermano Cristian nos trae un tema que desde luego estamos desarrollando y creo que tenemos mucha tela por cortar todavía sobre este punto. Y damos gracias a tanta gente que nos está acompañando, escribiendo. ¿Dónde tiene que enviar sus comentarios o alguna de esas preguntas que de repente, Cristian? Y aparece ahí, debajo de la pantalla, está la dirección. Pueden escribir, pueden realizar también sus consultas sobre los diferentes temas que estamos desarrollando e incluso pueden proponer temas que quisieran que se También. toquen. Pero generalmente uno de repente se queda en esa duda, justamente porque le habrán o habrá entendido mal o a lo mejor. Entonces siempre hay un espacio para dar esa respuesta y dejar a la luz bien clara la situación, ¿verdad? Es decir, la explicación en este caso. Así es. Entonces no duden en escribirnos a la dirección de correo que aparece allí abajo y trataremos de responder con la mayor celeridad posible sus dudas. Y eso es importante, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos, ¿y de qué sirvió hoy desarrollar tanto, no? Es justamente por eso, porque también está la famosa frase de que mi pueblo
perecerá por la ignorancia. Y eso es lo que justamente tratamos de hacer que retroceda, de que tengamos más esta incursión en esto que hoy aquí a través del hermano Cristian estamos presentando, el laico, ¿verdad? Según el magisterio de la Iglesia. Y volviendo ya, porque estamos en la última parte. En la última parte de nuestro programa, que vuela realmente el tiempo. Es que nos apasionamos tanto y... Vuela el tiempo y no podemos desarrollar nunca. Y no podemos también, Cristian, solamente ir sobre los puntos, sino que también tenemos que desgranar del mismo punto de vuelta. Totalmente, porque son temas tan ricos. Este tema, por ejemplo, de los laicos, es un tema tan rico, tan amplio, hay tanto en el magisterio que si quisiéramos abarcar todo es imposible, nos llevaría años. ¿verdad? Totalmente. Y no terminaríamos, nos quedaríamos cortos. Esto justamente porque la Iglesia es rica, sumamente rica, porque ella tiene la plenitud de la verdad, tiene la plenitud de la verdad. No hay nada más allá que ella es perfecta. Por eso, hermano, hermana, te invito, te insisto en leer, buscar formarnos. A veces queremos pagar, hermano Juan Pablo, en un curso sobre tal cosa o sobre tal punto y no tenemos problema para ir a la cancha o para pagar sobre este tema que quiero tomar, quiero beber, qué sé yo. No nos plagueamos. Pero un pequeño curso en la parroquia, un pequeño taller, un curso que lanza la diócesis. Para eso, ¿por qué le tiene que cobrar? ¿Por qué hay que...? O sea que... Lo hacemos siempre de menos. Siempre de menos. Formarnos. Eso es una parte necesaria de la fe cristiana. Formarnos para conocer a ese Dios que nos ama. Conocer su proyecto. ¿Sí? Y en dar a comprender, dar a conocer también a los demás hermanos. ¿Sí? Y este tema que estamos hablando sobre el laico según el magisterio de la Iglesia, es un tema tan amplio, como decía, que va a ser imposible terminarlo el día de hoy. Vamos a abarcar probablemente 1 o 2 programas más sobre este tema para que en verdad tengamos un panorama, una cosmovisión mucho más acabada de qué realmente nos corresponde a nosotros como laicos y cuál es el concepto que tenemos o que la Iglesia nos da, nos explica, nos enseña sobre nuestra propia naturaleza dentro de ella. Y volviendo a los textos conciliares, nuevamente tocando a la Lumen Gentium, en este caso el número 9, quiero compartir con usted este punto bellísimo, un pequeño texto que he sacado de la Lumen Gentium. Número 9 dice: el laico es ante todo un fiel, un miembro vivo de la Iglesia, incorporado mediante la recepción del bautismo. Hemos escuchado la última parte, incorporado por el bautismo, pero lo que me parece interesante rescatar es sobre esto, un miembro vivo de la Iglesia. Esta frase que quizás para algunos nos sonaría como algo normal, es un agregado, es realmente algo sui generis, incluso de la visión conciliar, porque el laico era como alguien que debía estar subordinado al clérigo, ¿ok? Entonces, ese clericalismo es como, vamos a decir, volver, la Iglesia es como que quiere hacer comprender de que el clericalismo, que tanto se insiste, no es bueno. No es bueno. Todos somos miembros plenos de la Iglesia, no solamente el clero. No solamente el clero. ¿Ok? Por eso dicen los padres conciliares, algo nuevo, un miembro vivo de la Iglesia. Un miembro vivo, pleno, dinámico. Vamos en ese proceso. Y el término vivo quiere decir de que tenemos que estar. No es como señalabas de que todo solamente los domingos y ya cumplí y bueno, hasta ahí nomás, sino eso justamente es ante todo un fiel, un miembro vivo de la Iglesia, quiere decir de que tenemos que permanecer dentro en todos los momentos y también con los hechos dentro del rol que nos toca como profesionales, entregar también esa posición. Totalmente. Como dijiste muy bien, vivos, plenos, activos, dinámicos. Si no, un día no es otro día. Claro. No. O sea que
Por eso, comprendiendo esto, la iglesia nos enseña que no, que yo no le sigo a tal o cual sacerdote, sino que yo le sigo a Cristo. Los párrocos pasan, los agentes pastorales quedan. Por eso la continuidad de ese trabajo pastoral debe ser consecuente, pero consecuente también con mi vida, consecuente con mis acciones, consecuente con lo que yo hago, con lo que yo soy. Así es. ¿Ok? Este es el dinamismo de la gracia. ¿Está? Y tomando otro punto, también que estamos hablando, o sea, el Lumen Gentium, mira Juan Pablo lo que dice, y también allí usted que está detrás de pantalla compartiendo con nosotros. Dice, el Señor quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino constituyendo un pueblo que le conociera la verdad y le sirviera santamente. Claro. Pueblo, comunidad. Sí. Muchas veces escuchamos, me acuerdo de una misión, me decía una persona, una pareja ya de abuelitos, y la señora me decía en guaraní que ella siempre tuvo el deseo de casarse y recibir el sacramento del matrimonio, pero que el señor, su pareja, nunca quiso. Ella ya compromete 6. Así me acuerdo que le pregunté a esta persona, le dije, ¿por qué usted no quiere casarse? Le damos la oportunidad, le vamos a acompañar, le vamos a ayudar en el proceso. Y dice, no, ella compromete 6. Y tiene 11 hijos. Y no se quiere comprometer. O sea que, imagínense, hermanos, o sea que esto es por ignorancia. ¿Sí? Y esta ignorancia que también puede condenarnos. Totalmente. Puede condenarnos vivir. Y este tipo de situaciones, ¿cómo la enfrentamos? A través de la catequesis. Ahí está. Pero una catequesis realista, una Abierta. catequesis abierta al diálogo, no para cambiar aspectos doctrinales, sino abierta a escuchar al hermano. Y desde esa escucha, que es una pastoral, poder rescatar aquellos puntos que me pudieran servir para evangelizar, para presentar la verdad. Y desde esta dinámica del diálogo con el otro, poder hacerle comprender de la belleza y la grandeza del sacramento, de la verdad definitiva que es Jesucristo. Buscar que el otro se enamore. Y eso es lo que siempre pregonamos, ¿verdad? Siempre que vamos a la iglesia nos encontramos con los vecinos, son nuestros hermanos también, sin dudas, ¿no? De eso estamos significando todo esto y siempre el trato con amor. Me parece que hasta aquí vamos a llegar, mi querido hermano y también querida teleaudiencia, señora, señor, ¿verdad? Hemos llegado al punto, el tiempo a veces tirano no nos permite, nos gustaría seguir y seguir, pero vamos a seguir sin duda con este tema. En el siguiente programa, explayándonos más todavía, ¿verdad, Cristian? Así es. Y en este tiempo de Cuaresma, estamos en el tiempo de Cuaresma y es un tiempo fuerte de conversión, un tiempo en donde debemos incentivarnos nosotros mismos a hacer una introspección de lo que somos, lo que queremos ser y qué debemos buscar, cambiar, transformar, pulir para poder convertirnos en Cristo, en otros Cristo. Así que, hermano, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias nuevamente, Juan Pablo. A ti, querido hermano Cristian, que nos das mucha luz, no solo a mí, sino a tanta gente que nos está mirando. Y al mismo tiempo vamos a agradecer también, y como es natural, a los compañeros que hoy han hecho posible este trabajo de examinando, ¿verdad? A Iván, que está desde el otro lado en la dirección de cámaras, en la recomposición técnica del sonido, de tantas cosas. Así que muchas gracias, querido Iván, por estar con nosotros y por supuesto al gran compañero, al experto, al maestro Alberto Maciel, Aquio. Muchas gracias también a ti, Aquio, por ofrecernos siempre la mejor composición de todas estas imágenes que hoy hemos estado tallando a través de la pantalla del canal 25 de Tigo, de Yarañe TV.
Y sigamos también apoyando un poquitito, ¿verdad?, al padre Víctor Luis Cabañas para que todo esto continúe. Eso es otro punto, así es que vamos a invitar que tengamos un poquito más el apoyo de que todo esto continúe y vaya mejorando. ¿No es así, mi querido? Así es. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos, esperando de que todo esto haya sido del completo agrado de ustedes. Hasta la próxima.